en nuestro país. Al momento se registran en el mundo 267.013 casos registrados, comprobados de esta infección. Tenemos que entender que es probable que haya muchas más personas que no han sido testeadas, sobre todos los grupos que tienen menos síntomas, a pesar de cursar la infección, que son los niños. De ellos hay 11.201 fallecidos en el mundo y tenemos 87.000 personas que ya se han recuperado afortunadamente de esta enfermedad. Desde el día de ayer hasta las 21 horas del día de ayer, 24 horas, desde el último informe, tenemos 95 nuevos casos testeados positivos en el país para coronavirus, lo que nos lleva a un total de 632 pacientes testeados positivos. Los lugares de mayor concentración de los pacientes que han tenido un examen positivo son, en primer lugar, la región metropolitana, con 409 casos y 50 casos nuevos desde el día de ayer, y enseguida la región de Ñuble, con un total de 64 casos, de los cuales 6 corresponden a las últimas 24 horas. Es decir, durante los últimos 4 días ya estamos estabilizados, a pesar de que se están haciendo muchos más exámenes diariamente para coronavirus, estamos estabilizados en alrededor de un número de 100 casos nuevos cada día, insisto, en los 4 últimos días. Y del total de casos ya registramos 8 pacientes que se han recuperado de esta enfermedad. En relación a las situaciones más delicadas, hoy día registramos 31 pacientes hospitalizados, o sea, 2 menos que el día de ayer, de los cuales 9 están en regiones diferentes a la región metropolitana, que concentra 22 casos. 11 pacientes están en ventilación mecánica, y de estos 11 pacientes hay 2 en un estado bastante crítico. Quiero terminar señalando que, por protocolo, pacientes que llegan con síntomas respiratorios a los distintos servicios hospitalarios, públicos, privados, se les hace sistemáticamente exámenes de coronavirus. En el día de ayer, en 2 hospitales de la región metropolitana, incluido un caso en la posta central, hospital de urgencia, ha habido 2 personas mayores con enfermedades muy importantes de base, de hecho una paciente con cáncer pulmonar diseminado, que fallecieron a causa de la enfermedad de base, y ambos pacientes, por el protocolo que señalo, se hicieron exámenes para coronavirus y en ambos casos resultó negativo. De manera tal que, como informamos en el día de ayer, tenemos que manifestar de nuevo con pena, con dolor, que en el día de ayer tuvimos el primer caso de una persona fallecida por una infección asociada a coronavirus, una persona postrada con muchas enfermedades, donde se contempló más bien un cuidado paliativo, caritativo, y no fue ingresada a tratamiento intensivo ni conectada a un ventilador mecánico para manejar la exacerbación de su enfermedad pulmonar crónica producida por coronavirus. Muy buenos días. Quiero informar de los avances que han ocurrido dentro del Plan Nacional de Coronavirus, dentro de las medidas de fortalecimiento que hemos ido implementando. El día viernes implementamos aduanas sanitarias
en 8 regiones del país, más de 42 aduanas sanitarias, que significa que las personas cuando llegan a ese lugar, las personas tienen que llenar, primero que nada, una declaración jurada. Esta declaración jurada será evaluada por la autoridad sanitaria y también se le hace un control de temperatura para definir si esa persona puede pasar a la nueva región o no. Durante el día de hoy, a las 9 de la mañana, a partir de hoy, se implementó un control sanitario en el aeropuerto de la región metropolitana para todos los vuelos nacionales, es decir, todos los vuelos nacionales que salen de la región metropolitana hacia el resto de nuestro país van a ser supervigilados por la autoridad sanitaria y también por la PDI, para, primero que nada, determinar el estado de salud de esas personas. Aquellas personas que no cuenten con un estado de salud óptimo del punto de vista de fiebre, esas personas van a ser retenidas en el aeropuerto y no podrán viajar al resto del país. También se va a vigilar las personas que debieran estar en cuarentena dentro de nuestro país. Por lo tanto, para aquellas personas que obligatoriamente deben cumplir la cuarentena, en el aeropuerto se va a vigilar en caso que quieran salir de la región metropolitana y se tomarán las medidas no solamente de retenerlas en el aeropuerto, sino todas aquellas medidas de sanción que corresponde a esta situación. Con respecto a la campaña de vacunación, ya llevamos 5 días, el día de ayer fue el 6º día de campaña de vacunación, es decir, hemos cumplido una semana donde ya se ha vacunado más del 50% de la población de riesgo, principalmente que son adultos mayores. Estamos llegando sobre el 55% de los adultos mayores vacunados, por lo tanto quiero una vez más agradecer la disposición de los adultos mayores a vacunarse y también a todos los alcaldes de nuestro país por el inmenso trabajo que han hecho durante estos días para alcanzar ese número de vacunación, para efectivamente poder lograr que al 30 de abril toda esta población de riesgo esté vacunada. Buenos días. Desde el Ministerio de Salud seguimos implementando nuestro Plan Nacional de Coronavirus en relación a la red de epidemiología para poder testear aún más pacientes. Ayer se incorporaron el Hospital de Copiapó y el Hospital de Osorno. Con esto podemos aumentar la capacidad a 4.000 exámenes diarios y con un potencial de 9.000 test diariamente. Actualmente se han realizado entre 1.800 y 2.000 cada día, por lo tanto existe aún más capacidad para poder seguir realizando estos test. En relación a la conformación clínica asistencial, debo decir que estamos bastante avanzados. Hay que recordar que esta es una comisión clínica asistencial conformada por doctores de experiencia, doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, la doctora Carolina Ruiz, jefe técnico de la UPC del Hospital Sotero del Río, el doctor Luis Castillo, doctor del Hospital Balos Ruco, ex subsecretario de redes asistenciales, el doctor Alejandro Santander, jefe de UPC en la posta central, y el doctor Rodrigo Castillos, director médico de la clínica Clínica Indisa. Este comité nos está asesorando y hemos ahora, durante esta semana, capacitado a más de 6.000 personas vía hospital digital para poder entregarles las herramientas para atender de forma eficiente a los pacientes que vamos a recibir durante las próximas semanas. Esta es una capacitación que se realiza no solamente al personal de la unidad de paciente crítico, sino que se realiza a todo el personal de la red, incluidos los médicos de la atención primaria. Adicionalmente, hemos ya acordado contratos para tener residencias sanitarias con una capacidad de 1.060 habitaciones en cada una de las regiones del país, con el objetivo de que personas que no tengan la posibilidad de poder realizar una cuarentena efectiva puedan alojarse durante este periodo en estas residencias. Y también para personas que no lo cumplan. Muchas gracias.
En síntesis, tenemos hoy día acumulados 632 pacientes que han sido testeados como positivos para coronavirus. 8 de ellos ya han sido dado de alta y estamos en el día 20 de este brote epidémico en nuestro país. El presidente de la República ha tomado la decisión que transmito en un segundo, de tomar medidas adicionales para manejar mejor la evolución, la situación actual de la epidemia, a pesar, insisto, que la estabilización de nuevos casos podría llevarnos a una falsa sensación de tranquilidad. Estas medidas, por supuesto, son dichas por expresa orden del presidente de la República, el mérito del estado de excepción que le da las atribuciones para hacerlo. Como antecedente, queremos señalar que, en primer lugar, estamos convencidos que, desafortunadamente, la cuarentena domiciliaria no se está cumpliendo por personas que están diagnosticadas como positivos para coronavirus. Tienen una enfermedad leve y el hecho esencial del confinamiento domiciliario para ellos de cuarentena es para limitar las posibilidades que contagien a otros, sobre todo, insisto, adultos mayores. Y, insisto, como antecedente, no se está cumpliendo adecuadamente, no hemos logrado un entendimiento, una educación, pero en resumen, nuestros adultos mayores están en riesgo porque las personas a las que se les ha mandatado, ordenado una cuarentena, no lo están cumpliendo en algunos casos en forma rigurosa. En segundo lugar, se mantiene un flujo de personas entre distintas ciudades, localidades, regiones, que no parece adecuado a la magnitud del problema sanitario que enfrentamos en este momento. Tercero, tenemos en cuenta que en algunos países latinoamericanos, la difusión comunitaria es mucho mayor que la reportada oficialmente, representando, insisto, un riesgo para las personas que habitan en nuestro país y que provienen de esas otras naciones. Es la restricción que tenemos hoy día, cuál es que pueden ingresar al país en cuarentena solamente extranjeros residentes y connacionales chilenos. En cuarto lugar, la difusión del virus, a pesar que mayoritariamente sigue siendo trazable, tenemos clústeres, sobre todo en la región metropolitana y en la región de en Chillán, en la ciudad de Chillán, Ñuble, donde esta trazabilidad ya no es tan confiable. Estamos allí con una transmisión de carácter comunitario. En la ciudad de Puerto Montt hay un foco claramente trazable a un crucero que desembarcó pacientes positivos, de los cuales queda uno solo hospitalizado, pero por las circunstancias geográficas particulares de la región de los lagos, a veces traslado en barcazas, turismo que sigue siendo relevante, es un lugar que también merece la atención del señor presidente. Y en último lugar, como antecedente, la localidad de Puerto Williams, en Tierra del Fuego, ha estado en contacto con una persona residente allá, que salió el lunes de Puerto Williams y que estaba sintomático para ser comprobado con un examen positivo para coronavirus en la ciudad de Santiago, donde está guardando cuarentena 3 días después. Esto produce una situación similar a la que tuvimos con Caleta Tortel, que completa 9 días de cerco sanitario, de una cuarentena muy estricta, afortunadamente sin casos, pero que teníamos el temor
de que se transformara eventualmente en un brote de enfermedad producto del contacto con uno de los pasajeros, turistas de la embarcación que señalé antes. En ese sentido, el presidente estima necesario y mandata, en primer lugar, poner en cuarentena estricta a la localidad de Puerto Williams. Esto significa que nadie entra ni nadie sale por vía aérea, marítima, terrestre de dicha localidad, excepto, por supuesto, las personas que transporten carga esencial, imprescindible para esa localidad, y estas personas, choferes, tripulantes, están sujetos a una estricta aduana sanitaria. En segundo lugar, implementar una aduana sanitaria mucho más estricta en el cruce marítimo y aéreo del Estrecho de Magallanes, con paso en ambos sentidos, solo de carga y personas debidamente autorizadas en el mecanismo que señalé antes para Puerto Williams. En tercer lugar, un endurecimiento de la aduana sanitaria en el acceso a la isla de Chiloé y el archipiélago correspondiente, con excepciones sujetas a salvoconducto por personas que por razones de trabajo o por transporte de materiales importantes para la ciudadanía en uno u otro sentido, y por supuesto sin producir una ruptura en los cordones de abastecimiento, tengan que, insisto, pasar esta frontera de mar en realidad. En cuarto lugar, un cordón sanitario en la ciudad o alrededor de la ciudad de Chillán completa. Esto significa que nadie entra ni nadie sale, salvo excepciones calificadas con salvoconducto. En quinto lugar, prohibir el tránsito hacia segundas viviendas, normalmente de carácter vacacional, en todos los lugares donde haya una densidad elevada de este tipo de casas, hoteles, lugares de recreación, etc. Y asimismo, como medida sexta, instruir el retorno a sus lugares de origen, a su primera vivienda, a todas las personas que hayan salido a estos lugares vacacionales, muchos de ellos en el litoral central, en la región de Coquimbo, a más tardar el día martes próximo. Vale decir, el miércoles 25, sujeto a fiscalización por la autoridad, todas las personas que están en estos lugares en este momento deben retornar a su comuna de origen entre el día de hoy y el martes a las 12 de la noche, 10 de la noche en realidad. Enseguida, ir progresando cada día en las aduanas sanitarias entre en las regiones según se vaya justificando. Enseguida, una cuarentena obligatoria para todo extranjero o con residencia en nuestro país, naturalmente, o compatriota chileno que llegue a nuestro país, cualquiera sea su origen, venga de donde venga, esta persona tiene que mantener una cuarentena obligatoria. Asimismo, y como medida 9, el presidente ha instruido, a partir de hoy en la noche, un toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, todos los días desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, las personas tienen que estar en su domicilio y de esta manera, ¿no es cierto?, disminuir los contactos sociales y también generar una posibilidad de verificar, fiscalizar que las personas que tenemos en el listado como que tienen que estar cumpliendo una cuarentena obligatoria, por las razones que señalaba antes, de protección a otros, en realidad la estén cumpliendo en su domicilio. En décimo lugar,
dado que es altamente probable que a medida que pasen los días impongamos más medidas de restricción, vamos a iniciar en el plazo de una semana el uso de testeos rápidos, de exámenes, para capturar sobre todo a personas que no teniendo síntomas pueden ser portadoras del virus, sobre todo, insisto, niños y jóvenes, muchas veces sin síntomas, y que al no hacerle estos exámenes permitimos que puedan contagiar a otros, sobre todo adultos mayores, como vuelvo a insistir. Estos lugares de testeo se van a avisar oportunamente, van a estar disponibles desde el lunes de la próxima semana. Tiene una función diferente a la que tiene el examen que estamos haciendo hoy día, PCR, que detecta el virus. Esto detecta anticuerpos contra el virus, o sea, una fase más tardía, pero no tenemos otra manera de buscar a las personas que, estando con pocos o ningún síntoma, pueden contagiar todavía a otros. Como medida 11, los casos positivos que no cumplan, como ya anunció el señor subsecretario, que no cumplan de facto, digamos, fiscalizados, no están cumpliendo la cuarentena, o manifiesten que tienen limitaciones severas para poder cumplirla en su domicilio, podrán ingresar, incluso con el uso de la fuerza, ser ingresados a un recinto especialmente adecuado, que disponemos de ellos a partir del día de mañana, en diferentes regiones, para que con un apoyo clínico básico, son personas que no están enfermas, cumplan efectivamente con el periodo de cuarentena obligatorio. Por último, y como medida 12, se establecerá a partir de hoy un control policial muy estricto, apoyado por las Fuerzas Armadas, en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura, que son el foco de expansión de la infección de coronavirus más relevante que tenemos hoy día en el país. Esto fundamentalmente para fiscalizar que una persona que va en un vehículo, está en la calle, al ser comparada con la instrucción de que guarde cuarentena, si esta persona, por ejemplo, en un automóvil que es detenido, está en la lista de las personas que tienen que hacer cuarentena y no la está cumpliendo, efectivamente, ¿no es cierto?, exigirle que la cumpla en su domicilio, verificarla durante el toque de queda y si esto no es así, ser trasladada a uno de los recintos a los que hacíamos mención para que obligatoriamente esté alejado de aquellas personas más vulnerables que puede contagiar. Eso es esencialmente lo que tenemos que manifestar en esta mañana de domingo. Agradecemos de nuevo la inmensa colaboración del mundo académico, del Colegio Médico, las iniciativas de los alcaldes, el tremendo esfuerzo que están haciendo los jefes de zona, los intendentes, los seremis de salud y otros a lo largo del territorio nacional, que nos permite, como digo, seguir mirando con esperanza, con optimismo, este desafío que es, sin ninguna duda, el más importante que ha tenido la salud del planeta en los últimos 100 años. Ministro, buenos días. Juan Carlos Alarcón de Televisión Nacional. Quería volver un poco al caso de la persona fallecida, la compatriota fallecida el día de ayer. Ayer conversando con el alcalde de Renca, él nos argumentaba que el contagio se había producido por un familiar que no vive en la comuna, pero que sí trabaja en el Compin de Santiago Centro, y también se daba a entender que podían haber muchos más casos de personas que trabajen en el Compin que den positivo de COVID-19. ¿Qué información tiene el Ministerio de Salud al respecto? Teniendo en cuenta que es una repartición de ustedes, digamos. Bueno, muy buenos días. Con respecto al fallecimiento en el día de ayer, lamentamos profundamente el fallecimiento de esta señora. Sabemos que una persona mayor que tenía ciertos antecedentes clínicos, enfermedades crónicas, era una persona de alto riesgo con otro tipo de enfermedades, y haber tenido contacto, ella haber estado en contacto efectivamente, había un clúster familiar, ella pertenecía a un clúster familiar que había tenido contacto con otra persona que posteriormente dio positivo, y por eso se llegó a ese diagnóstico. En relación a la Compin, quiero informar
que efectivamente la CONPIN hubo una persona que se confirmó hace unos días atrás, particularmente el día 16, hubo un brote en la CONPIN de la región metropolitana, inmediatamente se decidió a cerrar la CONPIN y por lo tanto la CONPIN de la región metropolitana, la CONPIN sede huérfano, se encuentra sin funcionamiento desde esa fecha hasta el momento. La pregunta era ¿cuánto personal de la CONPIN está con COVID-19? Eso quiero saber porque son personas que atienden público también. ¿Tienen algún En este momento todas las personas de la CONPIN están en cuarentena, tanto los casos confirmados como los contactos. Por lo tanto, no están atendiendo público la CONPIN durante toda la semana. Ministro Mañalich, buenos días, en directo para Canal 13. Consultarle dos cosas. Primero, por estas medidas que usted acaba de anunciar. ¿Ya corresponden a la fase 4 de la cuarentena progresiva que ustedes habían anunciado? Y por otro lado, consultarle también, considerando el aumento de los casos, por la cantidad de insumos, medicamentos y también la infraestructura disponible para enfrentar esta emergencia. Se ha anunciado la llegada de ventiladores mecánicos de China. Consultarle si se espera más ayuda internacional y si se confirma esto que se ha trascendido de ayuda, por ejemplo, privada de Alibaba, donando mascarillas y otros insumos. ¿Quién va a distribuir estos materiales? Respecto a lo que se señala, he mencionado el caso de personas hospitalizadas. Voy a ceder inmediatamente la palabra al subsecretario Zúñiga. Pero efectivamente tenemos una cantidad de insumos, equipamiento suficiente para enfrentar lo que podría ser esta crisis de salud en el peor o el escenario más duro imaginable, y se han montado respiradores, se han convertido camas, en fin. En relación a la ayuda del gobierno chino, yo diría que tiene dos niveles. Uno que ha sido muy importante para nosotros en el nivel técnico-académico. De hecho, este día lunes, a las 9 de la noche, por convergencia de horario, tenemos una teleconferencia con las autoridades más importantes de dicho país para explicarles nuestra situación y recibir de nuevo su consejo respecto a cómo seguir adelante. Una teleconferencia, estimamos, va a durar alrededor de 2 horas con expertos chinos y expertos de nuestro país. Efectivamente, a través de distintas agencias, el gobierno chino, a través de su embajador, por supuesto, en nuestro país, ha ofrecido donación de una cantidad muy importante de insumos y a su vez hemos adquirido como Ministerio de Salud, de acuerdo a los recursos que nos ha entregado Su Excelencia el Presidente de la República, más material, más respiradores, más equipos de testeo, en fin, en dicha república. Estamos ya en acuerdo con el señor Ministro de Defensa, el señor Espina, para que en esta semana, estimamos que el miércoles o jueves más tardar, en la medida en que la logística que va de insumos que viene de todas partes, de varias partes de China, llegue a Shanghái, se despache un avión de la Fuerza Aérea de Chile con el objetivo de traer a nuestro territorio todo ese material que corresponde, como insisto, a donaciones, pero también a compras. Ministro, muy buenos días. Javier Astuardo desde Radio Bio Bio. Ministro, preguntarle un poco respecto a una situación que está aconteciendo en la Araucanía. Se dio cuenta de que un funcionario de la Seremía de Salud de la zona fue catalogado como positivo por coronavirus, quien estuvo en contacto con la Seremi de Salud de la zona, y además esta persona estuvo en contacto con las principales autoridades de la región. Preguntarle un poco cuándo se enteraron que este funcionario estaba con COVID-19 positivo y qué va a pasar con las principales autoridades de la región de la Araucanía, y además preguntar respecto a la situación que se había anunciado respecto al tema de la influenza. El jueves pasado se había dicho que se iba a extender a las personas de riesgo que deberían ser vacunadas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, primero complementar la pregunta anterior. Efectivamente, ya comenzaron a llegar los equipamientos para poder dotar de un mayor número de camas a nuestra red de salud pública. Ya
tenemos en el país 1.200 camas que ustedes pueden ver en este recinto que hemos arrendado en la comuna de Huechuraba. Además, el primer envío de ventiladores mecánicos y de monitores también se encuentra en nuestro país y estos van a ir llegando sucesivamente hasta la última semana de mayo para completar los casi 800 ventiladores mecánicos que implicará duplicar la cantidad de camas intensivas en el país. Quisiera agregar al doctor Hugo González, integrante también de la Comisión Clínica de Redes Asistenciales. Primero que nada, con respecto a la Araucanía, efectivamente, en la Araucanía un funcionario con COVID-19 se tomaron las medidas de contactos para poder, que fueron derivados a domicilio. En el día de hoy, en la madrugada, se confirmó como positivo la Seremi de Salud. Hoy día hay 6 funcionarios de la Seremía de Salud de la Araucanía confirmados como positivos y es por eso que a partir de hoy día todos los funcionarios que trabajan en la Seremía de la Araucanía deben hacer cuarentena, ya sea porque son casos confirmados o porque son contactos de los casos confirmados. Quiero decir que desde el día de hoy viajan de la región metropolitana, de nivel central, viajan funcionarios para hacerse cargo de la Seremía de la Araucanía. El señor Felipe Moraga viaja a dicha región como Seremi subrogante con un equipo de epidemiología, también con un equipo de salud pública y los funcionarios que están en cuarentena como contactos también en la zona van a trabajar por teletrabajo. Con respecto a la campaña de vacunación extendida, efectivamente este año por la situación del COVID-19 y por la posibilidad de que tengamos 2 virus circulantes durante el invierno, hemos extendido la campaña de vacunación. Principalmente quiero mencionar a los trabajadores del transporte. Estamos hablando de choferes de micros, de buses, de transporte, de todo tipo de transporte, también recolectores de basura, también personal de las Fuerzas Armadas que va a estar trabajando en forma importante en la calle durante este periodo y también otro tipo de funciones públicas que van a ser relevantes durante este periodo que estemos viviendo la epidemia de COVID-19. Ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile y Chilevisión Noticias. Primero, preguntarle cuándo va a comenzar a operar este cierre de las ciudades Puerto Williams y Chillán, si nos podía detallar un poco eso y cuáles van a ser también los protocolos para fiscalizar eso. Y en segunda instancia, ¿qué antecedentes maneja usted respecto a una situación de contagio en un hospital de la Florida y también respecto a un concierto que se realizó el pasado sábado? Las críticas apuntan a que quizás si se hubiese tomado la medida de restringir antes los eventos se podría haber evitado ese contagio. En relación a la fiscalización de los lugares que he señalado, la vigencia de esta restricción de acceso a las islas de Chiloé empieza hoy día a la noche. Ya mencioné que el toque de queda empieza hoy día a las 22 horas. Mencioné también que las personas que están haciendo uso de segunda vivienda deben retornar a más tardar el martes a las 22 horas a sus domicilios en sus primeros lugares, en sus lugares habituales de residencia. En la localidad de Puerto Williams, la medida empieza hoy día en la noche de hoy a las 24 horas, o sea, a partir del mañana lunes a las 0 horas, y en la ciudad de Chillán empieza mañana a las 12 del día. Efectivamente, en relación a lo que ocurrió en el hospital de la Florida, hubo un paciente que ingresó por otra patología y que en el transcurso de su hospitalización, el paciente presentó síntomas que lo calificaron como un caso sospechoso y por medida precautoria se envió a realizar cuarentena a todo el personal que había estado en contacto con ese paciente. Muchas gracias por su atención y estamos, por supuesto, dispuestos en cualquier momento a conversar de nuevo con ustedes de lo que sea necesario. Muchas gracias de nuevo.
Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.